kilómetros de profundidad, bajo el agua, bajo presión, en la oscuridad total del manto terrestre. Y sin embargo están aquí, al aire libre, bajo el sol del Golfo Pérsico, donde cualquiera puede tocarlas con la mano. Mike Searle, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Oxford, lleva más de 4 décadas estudiando estas formaciones. Dice que es el complejo de ofiolitas más grande y mejor expuesto del planeta entero. Y tiene razón. Porque lo que estas rocas cuentan es la historia de cómo 2 continentes chocaron, de cómo ese choque creó un embudo geográfico de apenas 55 kilómetros de ancho, y de por qué debajo de todo eso hay más petróleo concentrado que en ningún otro lugar de la Tierra. Bienvenidos al Estrecho de Hormuz. Para entender por qué esta región acumula tanta riqueza petrolera, tenemos que retroceder mucho. No miles de años, millones. Hace unos 250 millones de años, los continentes que conocemos no existían como tales. La mayor parte de la masa terrestre estaba agrupada en 2 grandes bloques, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Entre ambos se abría un océano que los geólogos llaman el Mar de Tetis, un cuerpo de agua tropical, cálido, poco profundo en sus márgenes, que se extendía por lo que hoy es el Mediterráneo, Oriente Medio y parte del sur de Asia. Lo que hoy es la península arábiga estaba sumergida en el borde de ese mar. No era desierto, no era arena, era fondo marino. Y ese fondo marino tenía condiciones que, vistas desde la geología del petróleo, eran perfectas. El mar de Tetis estaba parcialmente encerrado entre masas continentales, como un golfo enorme con pocas salidas al océano abierto. Los ríos que bajaban desde Gondwana arrastraban nutrientes, fósforo, hierro, minerales traza, y los depositaban en esas aguas semicerradas. El resultado fue una explosión de vida microscópica, cantidades enormes de fitoplancton y zooplancton que nacían, morían y se hundían hasta el fondo. En condiciones normales, las bacterias del lecho marino descomponen esa materia orgánica. Pero cuando el agua del fondo carece de oxígeno, como ocurría en muchas zonas del Tetis, la descomposición se detiene. Los restos orgánicos se acumulan sin degradarse, capa tras capa, siglo tras siglo, durante millones de años. Ese sedimento oscuro, rico en carbono, hidrógeno y nitrógeno, es lo que los geólogos llaman querógeno. Es la materia prima del petróleo. Y en la región del Golfo Pérsico se acumuló en cantidades que no tienen equivalente en ningún otro punto del planeta. Según distintas estimaciones, la cuenca del Golfo Pérsico contiene entre el 55 y el 68% de las reservas recuperables de petróleo del mundo y más del 40% de las reservas de gas natural. No es una exageración, es un dato geológico publicado y verificado, pero el querógeno solo no hace petróleo, necesita tiempo, presión y calor. A medida que nuevas capas de sedimento se depositaban encima, el peso aumentaba, la temperatura subía, y a lo largo de decenas de millones de años, las cadenas de carbono e hidrógeno del querógeno se reorganizaron lentamente hasta convertirse en hidrocarburos líquidos y gaseosos, en petróleo y gas natural. Ese proceso ocurrió en múltiples niveles geológicos de la cuenca. Las lutitas calientes del Silúrico inferior, depositadas hace unos 440 millones de años, generaron enormes volúmenes de gas. Las formaciones Hanifa y Tuwaik, del periodo Jurásico, entre 200 y 145 millones de años atrás, produjeron crudo en el lado árabe del Golfo. Y la formación Kashdumi, del Cretácico, hizo lo mismo en el lado iraní. Algunas de estas rocas madre tienen entre un 1 y un 13% de contenido orgánico. En geología del petróleo, cualquier roca con más de un 2% ya se considera de alta calidad. Aquí, en muchos puntos, la proporción es 5 o 6 veces mayor. Scott Lee Montgomery, geólogo petrolero que ha estudiado la región a fondo, ha señalado que hay más de 30 campos supergigantes alrededor del Golfo Pérsico. Un campo supergigante es uno que contiene al menos 5.000 millones de barriles de petróleo. 30 de esos concentrados en una sola región. Los pozos de esta zona producen entre 2 y 5 veces más crudo por día que los mejores pozos del Mar del Norte o de Rusia. No es solo que haya petróleo, es que hay más a mayor profundidad en capas más gruesas con mejores condiciones de extracción que en cualquier otro lugar, y aquí es donde la tectónica entra en escena. Porque tener querógeno enterrado no basta. Para que el petróleo se acumule en cantidades explotables, necesita 3 cosas: una roca reservorio porosa donde alojarse, una roca sello impermeable que lo atrape, y una estructura geológica que funcione como trampa. En la cuenca del Golfo Pérsico, las 3 están presentes en niveles óptimos. Las calizas porosas del Jurásico funcionan como reservorios naturales. Las evaporitas, capas gruesas de sal y anhidrita depositadas cuando el mar se evaporaba parcialmente, actúan como sellos casi perfectos. Y las trampas las creó la propia colisión de continentes. Hace unos 30 millones de años, la placa arábiga, empujada por la apertura del Mar Rojo en su flanco suroeste, comenzó a desplazarse hacia el noreste. Lentamente, a unos 2 centímetros por año, fue acercándose a la placa euroasiática. Cuando finalmente chocó contra lo que hoy es el sur de Irán, el impacto arrugó la corteza terrestre y levantó los montes Zagros, una cadena de 1.600 kilómetros que se extiende desde el este de Turquía hasta el propio estrecho de Hormuz. Mark Allen, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Durham, lo explica con una imagen sencilla. Pensemos en la placa arábiga como una regla flexible. Si ponemos algo pesado en un extremo, la regla se hunde y se curva. Eso es exactamente lo que hicieron los Zagros,
Su peso hundió el borde norte de la placa arábiga y creó una depresión larga y poco profunda. Esa depresión es el Golfo Pérsico. La colisión no solo creó la cuenca, también dobló, plegó y fracturó las capas de roca que ya estaban cargadas de hidrocarburos. Esos pliegues, que los geólogos llaman anticlinales, son arcos de roca comprimida desde ambos lados y funcionan como trampas naturales para el petróleo y el gas. El crudo, más ligero que el agua, migra hacia arriba a través de las fracturas hasta quedar atrapado bajo la curva del anticlinal, sellado por las capas impermeables de evaporita. Cada anticlinal es un campo petrolero en potencia, y la región del Golfo Pérsico tiene cientos de ellos, algunos de dimensiones que desafían la imaginación. El caso más extremo es Ghawar. Situado en la provincia oriental de Arabia Saudita, a unos 100 kilómetros al oeste de Dhahran, Ghawar es el campo petrolero convencional más grande del mundo. Mide 280 kilómetros de largo y hasta 36 de ancho. Ocupa un anticlinal que se formó sobre un bloque de falla del basamento que data del período carbonífero, hace unos 320 millones de años. Su reservorio principal, la caliza Arab D del Jurásico, tiene unos 100 metros de espesor y se encuentra a unos 2100 metros bajo la superficie. Fue descubierto en 1948 y puesto en producción en 1951. Desde entonces, ha producido más de 65.000 millones de barriles de crudo. Un solo campo. La historia de su descubrimiento tiene nombre propio: Max Steinecke. Este geólogo nacido en Oregón llegó a Arabia Saudita en 1934, enviado por la Standard Oil de California. El desierto no ofrecía ninguna pista visible. No había montañas, ni ríos, ni afloramientos rocosos obvios, solo arena, grava y un calor que no daba tregua. Steinecke desarrolló una técnica llamada perforación estructural, pozos poco profundos distribuidos en cuadrícula para mapear las formaciones subterráneas sin tener que depender de la superficie. Junto a él trabajaba Kamis bin Rimtan, un beduino de la tribu Ajman que conocía el desierto como quien conoce su propia casa. Rimtan navegaba por las dunas sin instrumentos, leyendo el color de la arena, la forma de las colinas, la posición de las estrellas. Entre la ciencia de Steinecke y el instinto de Rimtan, el equipo logró lo que parecía imposible: encontrar petróleo debajo de un paisaje que no daba ninguna señal de contenerlo. En 1938, después de años de pozos secos y presupuestos al borde del colapso, Steinecke convenció a sus superiores en San Francisco de seguir perforando el pozo número 7 en Dammam. La empresa quería abandonar el proyecto. Steinecke insistió en perforar más profundo, hasta alcanzar la zona de calizas porosas que él creía que existía debajo de las capas impermeables de anhidrita. El 4 de marzo de 1938, a 1441 metros de profundidad, el pozo encontró crudo. El flujo inicial fue de unos 1.500 barriles diarios, pero en cuestión de días superó los 3.600. Ese pozo, conocido hoy como el Pozo de la Prosperidad, marcó el inicio de la industria petrolera saudí, y la técnica de Steinecke llevó directamente, años después, al descubrimiento de Ghawar. En enero de 1940, otro geólogo del equipo, Ernie Berg, notó algo extraño mientras cartografiaba la zona cercana a Harad. El cauce seco del Wadi al-Sabha hacía un giro brusco e inexplicable hacia el este. Berg midió las mesetas circundantes y concluyó que el terreno había experimentado un levantamiento estructural. Cuando le mostró los mapas a Steinecke, este supo de inmediato lo que significaba: un anticlinal, una trampa de petróleo. La Segunda Guerra Mundial retrasó la perforación hasta 1949, pero cuando finalmente se perforó, se confirmó lo que Berg y Steinecke habían intuido. Habían encontrado el extremo sur de Ghawar. Ahora bien, todo ese petróleo está atrapado bajo tierra en la cuenca del Golfo Pérsico, y para sacarlo y llevarlo al resto del mundo, hay que pasar por un solo punto: el Estrecho de Hormuz. La razón de que ese paso sea tan estrecho tiene que ver con otro accidente geológico. A lo largo del borde de la placa arábiga, en su esquina noreste, quedó un fragmento de corteza oceánica antigua que no se hundió durante la colisión. Ese fragmento es la ofiolita de Semail, un bloque masivo de corteza y manto oceánico del período Cretácico, formado hace entre 96 y 95 millones de años. Omán está construido sobre él. Cuando la placa arábiga se movió hacia el norte y colisionó con Eurasia, esas rocas duras de origen oceánico se incrustaron en las montañas Zagros, más jóvenes y más blandas. Al mismo tiempo, las fuerzas compresivas empujaron los Zagros hacia el sur. El resultado fue una hendidura pronunciada en la línea costera, el Estrecho de Hormuz, la península de Musandam, que forma la punta sur en la roca donde las capas se elevan en el medio y bajan en los bordes. El petróleo, al migrar hacia arriba, encuentra una capa impermeable en el techo del anticlinal y queda atrapado. Este proceso, multiplicado cientos de veces a lo largo de la cuenca, explica por qué la región del Golfo Pérsico contiene cerca de la mitad de todo el petróleo y el gas conocido del planeta. Los campos de allí son enormes. El campo de Ghawar, en Arabia Saudita, es el mayor campo de petróleo convencional del mundo. El South Pars, compartido entre Irán y Qatar, es el mayor campo de gas natural del planeta. Todo esto está allí por una colisión de placas que comenzó hace 35 millones de años y creó una cuenca del tamaño correcto, con las rocas correctas, en el orden correcto. Y todo esto tiene una única salida hacia el océano. Todo el petróleo que sale de Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos, Kuwait, Irak e Irán, cuando se exporta por vía marítima, pasa por el Estrecho de Hormuz.
Los buques cisterna cruzan en rutas separadas, una entrando y otra saliendo, a través de canales navegables de apenas unos 3 kilómetros de ancho cada uno, con un corredor de seguridad de otros 3 kilómetros entre ellas. Todos los días, alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasan por el cuello de botella. Es una quinta parte del consumo mundial. Es aproximadamente una cuarta parte de todo el petróleo transportado por mar en el planeta. Esta es la consecuencia práctica de una colisión continental. La geología produjo el petróleo, lo atrapó, lo concentró, y después, por esa misma colisión, creó un único punto de salida. Si la placa arábiga hubiera seguido otro camino, si los montes Sagros se hubieran formado en una posición ligeramente diferente, si la ofiolita de Semail no hubiera sido empujada hacia arriba en aquel ángulo, no habría estrecho. Habría una costa abierta, con varias salidas posibles. El mundo sería otro. Y el estrecho sigue vivo. Las placas siguen moviéndose.